Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alexandra Rincón, alumna de la Cátedra de Actividades de Orientación de la Universidad Santiago María. En esta oportunidad les voy a presentar sobre las técnicas de estudio. Primeramente, es bueno destacar que cada persona cuenta con un proceso educativo distinto. Los ritmos pueden variar de acuerdo al interés o las capacidades que tenga la persona, por lo que resulta de gran utilidad conocer qué son las técnicas de estudio, sus ejemplos y así podemos entender un poco mejor cuál es la que quizás se aplicaría más a nosotros. Las técnicas de estudio se definen como unas estrategias que son de distintas perspectivas y están aplicadas al aprendizaje que nosotros queremos llevar a cabo. Por mencionar algunas técnicas de estudio, podemos tener las técnicas que sirven para tomar apuntes. Estas que sirven para tomar apuntes son aquellas en las que tenemos una guía de estudio, la leemos, destacamos las cosas importantes y se recomienda que se usen colores distintos para los títulos y los subtítulos del temario que estamos estudiando. No se recomienda anteriormente, y de hecho muchas personas creen que es bueno releer una guía. La Universidad de Harvard ha destacado que no es necesario releer un tema o un temario que estamos estudiando. Ellos consideran que esto es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque el cerebro se tiene que esforzar para poder seguir estudiando y aprendiendo. Es decir, si ya leímos la guía una vez, el cerebro tiene que esforzarse para recordar eso que ya leyó. Entonces, sabemos que actualmente es un mito el hecho de releer varias veces un mismo tema. También tenemos las técnicas que son para sintetizar. Esto es súper importante y creo que sirve bastante porque también nos permite quizás analizar más el tema a nuestras propias palabras o a lo que nosotros entendemos de manera resumida. Es decir, tomar las ideas principales o las ideas importantes, realizar esquemas, realizar diagramas, realizar mapas mentales, conceptuales, fichas de estudio. Este tipo de resúmenes hacen que el cerebro tome lo más importante o recuerde lo más importante. En esta diapositiva les presento otras técnicas de estudio que considero también que son súper importantes. Tenemos los diagramas que lo mencionaba anteriormente, hacer diagramas de procesos. De hecho, en la vida laboral también funciona mucho para saber el proceso que lleva a cabo un área y que sea una forma más fácil de entender las actividades que lleva cada área en una empresa. También tenemos el Pomodoro, que la técnica de Pomodoro es aquella en donde se aplica un plazo determinado para estudiar y un plazo determinado para descanso. Es decir, 25 minutos de estudio y 5 minutos de descanso, y así sucesivamente. Incluso también se recomienda que los descansos sean largos. ¿Por qué? Esto permite que el cerebro se oxigene más y que lo que estamos memorizando sea a largo plazo, o sea, dure más de lo esperado en la memoria. Entonces el cerebro se acostumbra y se esfuerza más a memorizar. También tenemos la de escribir lo que aprendimos, o escribir las ideas principales. Personalmente es un método que a mí me funciona mucho, ya que al momento de escribir siento que quizás estoy aprendiendo más sobre el tema. También tenemos el de la página en blanco. ¿Qué significa esto? El de la página en blanco quiere decir que tomemos una hoja y escribamos todo lo que sabemos del tema, escribamos todo lo que aprendimos, y es una forma de darnos cuenta que es el tema que quizás no estudiamos mucho y no lo recordamos al momento de escribir en esa hoja en blanco. También tenemos el de hacer ejercicio. Es un método súper importante porque nos permite autoevaluarnos, el hacer test, el hacer ejercicios prácticos. Por ejemplo, hay materias, matemática, química, que yo estoy viendo en mi profesión y que son materias que requieren bastante práctica para poder llegar a entender mejor los ejercicios. Tenemos también el de grabar las clases que te está dando el profesor, o incluso grabarte a ti mismo.
Es decir, si tú estudiaste algo, grabarte cómo lo leíste, cómo lo que tú te sabes, también es una que yo aplico bastante y no solo grabarme, sino también ponerme frente a un espejo y practicar lo que yo aprendí. Y tenemos el discutir la materia con otros compañeros, que también se llama el brainstorming, que esta es donde nos reunimos con otros compañeros para poder compartir o discutir ideas para cuando nosotros explicamos lo que aprendimos, esto nos permite a repasar de nuevo y es una muy buena forma de refrescar la información que tenemos. Y también otra que no la tenemos aquí en la diapositiva son las reglas mnemotécnicas. Estas son aquellas que permiten asociar conceptos y es súper buena. A mí quizás no me ha funcionado mucho, a mí personalmente no considero que me ayuda. Pero hay muchas personas que sí les ayuda el tema de asociar conceptos. Si hay una palabra que es extraña, por ejemplo, la gente que estudia medicina, una palabra que es muy difícil de aprender, ellos la asocian con otras cosas. O incluso no solamente la asocian con conceptos de palabras, sino incluso con imágenes. O sea, dos imágenes forman una palabra que ellos quieren aprenderse. Esta es una forma de memorizar. Y bueno, la técnica de estudio que yo quise tomar para esta exposición, luego de dar una introducción de cada una de las técnicas, que considero que todas son muy importantes, que todas pueden ayudar dependiendo de la persona o dependiendo del tipo de educación que tuvo. Y es la organización y planificación del tiempo. Yo me considero una persona muy organizada. El hecho de tener mis apuntes ordenados me permite aprender más sobre el tema. Y tenemos el reducir el tiempo de trabajo, es decir, ser más productivos y eficaces, establecer horarios y evitar el agotamiento. Y de hecho se recomienda que los horarios sean siempre el mismo horario. Si vamos a estudiar a las 6 de la tarde, siempre sea a las 6 de la tarde. Ya que el cerebro se acostumbra a que en ese momento tiene que empezar a memorizar todo lo que va a estudiar. Obviamente para poder hacer esto hay que tener un material en mano, es importante incluso hacer un resumen antes, previo al momento de comenzar a reducir el tiempo de trabajo. Y además tenemos el de controlar, el control de tareas a realizar, es decir, establecer los objetivos diarios, semanales y mensuales. Por ejemplo, si yo quiero estudiar para un examen en donde van 5 temas, en un día yo estudio un tema, en otro día otro tema. Incluso si lo hacemos semanalmente, es importante que semanalmente haya un repaso de lo que ya estudiamos. Y segundo, esto nos permite también a motivarnos más. Es decir, cuando repasamos y vemos todo lo que aprendimos en una semana, esto nos permite a tener una motivación para seguir estudiando los temas que faltan. En cuanto a la organización y planificación, es importante usar este tipo de planificadores de tareas y de tiempo. Yo personalmente lo uso mucho, me gusta, es una forma de organizar el tema que voy a estudiar, organizar mi tiempo para las personas que igual hacen muchas cosas en un día, trabajan, estudian, hacen cursos, tienen familia. Esto permite no solamente a organizar tu tiempo de estudio, sino también tu día a día, o sea, qué vas a hacer en la mañana, en la tarde, en la noche, y el trazarte objetivos y metas cortas, diarias, te permite alcanzar las más largas, que van a ser las mensuales, y poder lograr el resultado esperado. Bueno, finalmente agradecer el tiempo y bueno, concluir que no existe una técnica de estudio que sea más importante que la otra, porque todo va a depender de la persona o incluso del estudio que se vaya a llevar a cabo. No todas las personas les funcionan todas las técnicas de estudio, sino que es importante saberlas y tenerlas en cuenta para poder conocernos un poco más qué es lo que nos funciona a cada uno. Incluso hay personas que aprenden más visualmente, otras que aprenden más escuchando. Yo personalmente soy de las que aprendo más leyendo, yo misma leyendo el material, a que escucharlo o verlo en algún lugar.
Hay distintas formas de memorizar y lo importante es que nos conozcamos y entendamos cuál es la técnica que nos serviría a nosotros o que quizá nosotras sabemos que nos va a funcionar. Bueno, muchas gracias.